30 horas en Buenos Aires. No se lo pierda. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La tribuna de América Latina, desde donde se defienden y promueven los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La tribuna de América Latina. Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. ¿Se ha preguntado usted si el desmadre en que está América Latina se debe al mamarracho de gobernantes que tenemos? Hay excepciones, pero son eso. Cuando un país está mal, es principalmente porque está mal gobernado. Hagan su propio análisis. ¿Será un ciclo? ¿Será el clima? ¿La mala suerte? ¿Oferta mediocre? ¿Votantes a los que nos engañan fácil? ¿O qué sé yo? Lo que está claro es que están llegando a la presidencia, al Congreso y a las Cortes en demasiados de nuestros países gente con un comportamiento, intenciones y actitudes que se identifican con los trastornos de la psicopatía. El psicópata es impulsivo, manipulador e incapaz de sentir remordimiento. Toma decisiones irresponsables, crueles y despiadadas. No tiene empatía frente al sufrimiento de la gente. Los expertos dicen que los psicópatas buscan poder y control por inseguridad personal, por necesidad de reconocimiento y por la creencia de que solo ellos son capaces de gobernar. Así nacen los dictadores o quienes buscan estar siempre, de alguna manera, con poder y control, aunque el costo sea la destrucción de la democracia y sus instituciones y la cancelación del futuro de una nación. Esa ambición enferma y desmedida lleva a los psicópatas con poder a justificar su corrupción, violar derechos, suprimir libertades, perseguir a la oposición, incumplir leyes y más. Y todo por mantener el poder. Uno de los aspectos más perturbadores de los autócratas psicopáticos es su disposición a dar órdenes para quitar vidas humanas sin que les tiemble el pulso. La clave para evitar el surgimiento de gobernantes psicópatas radica en fortalecer las instituciones, promover la educación con pensamiento crítico y la tolerancia, y fomentar la participación ciudadana en la política. La clave está en la construcción de una cultura societaria que empodere a los ciudadanos para que tomen conciencia de sus derechos, responsabilidades y obligaciones. América Latina está a tiempo de construir países donde se respetan la democracia, los derechos y la libertad. Para lograrlo, los ciudadanos debemos hacer el esfuerzo y los sacrificios necesarios para mejorar la calidad moral, psicológica y académica de quienes se atreven a pretender gobernar una nación. A medida que avanzamos en el siglo XXI, es importante entender cómo los patrones de liderazgo autoritario del pasado se reflejan en nuestros líderes contemporáneos. Con sus grandes diferencias y matices, existen similitudes en las técnicas manipuladoras utilizadas por figuras como Hitler, Stalin y Mussolini en el siglo XX y líderes de América Latina como Hugo Chávez, Evo Morales y los Kirchner en el presente siglo. La inestabilidad económica y el descontento social son el caldo de cultivo para líderes autoritarios. Durante el siglo XX, las secuelas de crisis económicas y los conflictos sociopolíticos brindaron a figuras como Hitler y Mussolini las condiciones ideales para ascender al poder mediante manipulación electoral, censura y persecución de la oposición. El narcisismo que distinguió profundamente a líderes como Hitler y Stalin no ha sido una característica única del siglo XX. En tiempos más recientes, líderes como Chávez, Morales, Ortega y, anteriormente, Fidel Castro, también han mostrado comportamientos narcisistas, dejando su huella en espacios públicos y refiriéndose a sí mismos repetidamente. Este culto a la personalidad aspira a montar una narrativa de liderazgo insustituible, forjar lealtades y purgar a los disidentes. Una herramienta poderosa para cualquier líder autoritario es el carisma, que permite consolidar el poder y forjar vínculos emocionales con la población. Sin embargo,
Este carisma enmascara acciones más siniestras, como el desmantelamiento de controles institucionales y la persecución de la oposición. En América Latina, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y los Kirchner en Argentina ejemplifican esta centralización del poder en el Ejecutivo, minando la autonomía de otros poderes estatales. Los tres han sido señalados por manipular procesos electorales. Chávez por purgar el registro electoral, Morales al buscar una reelección indefinida de forma inconstitucional, y los Kirchner bajo acusaciones de corrupción y redes clientelares a gran escala. Estos líderes también han estigmatizado a sus adversarios. Chávez los etiquetó como escuálidos, Morales los tildó de vendepatrias y los Kirchner los denigraron como gorilas. Estos niveles de polarización dividen a la sociedad, socavan el pluralismo y la diversidad natural de cualquier democracia. En la era contemporánea, la manipulación de la información y el auge de la posverdad y la propaganda digital se han convertido en herramientas clave para líderes autoritarios. Utilizando medios de comunicación y plataformas digitales, estos líderes distorsionan realidades, crean narrativas falsas y alimentan divisiones para consolidar su poder. Así, líderes de izquierda como Ortega en Nicaragua o Díaz-Canel en Cuba han perpetuado tiranías vestidas de revolución. Aunque el siglo XXI ha experimentado una disminución en los niveles extremos de violencia, la influencia del autoritarismo y sus tácticas se está incrementando. Es crucial identificar estas tendencias y patrones para proteger y fortalecer nuestra libertad, así como para promover instituciones robustas que contrarresten los bajos instintos de líderes populistas y autoritarios. Como si la especie humana no tuviéramos suficientes problemas, la salud mental, un tema del que se habla poco, pero nos afecta cada día más, no está en las mesas de discusión pública. El drama de la depresión, el suicidio, que está afectando a muchas sociedades del mundo, pero en especial el tema de la salud mental en los personajes que quieren gobernar, que quieren tener poder y control, es un tema cada día más complejo. Vamos a hablar del perfil psicológico de los que se atreven a aspirar a posiciones de poder. Y para hablar de esto tengo el gusto de presentarles a Juan Ignacio Ardón. Él es psicólogo clínico, experto en temas de comunicación, tiene un máster en filosofía objetivista y luego, pues como digo, es un experto en el comportamiento humano, comunicación estratégica y comunicación objetiva. Es catedrático universitario, ejerce su propia práctica y ha sido sujeto de múltiples reconocimientos. Juan Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. Cuéntanos brevemente, para empezar, ¿por qué es tan importante ponerle atención a ese perfil psicológico que están demostrando cada vez más políticos, cada vez más gobernantes, que están destruyendo naciones, oprimiendo pueblos y acabando con el futuro de buenas partes del planeta? Por supuesto, este tema es enormemente crucial, que está muy relacionado con el tema político, la salud mental, ¿no? Obviamente, lo que nosotros tenemos que estar pendientes y claramente es identificar el perfil del dictador y cómo funciona un ser humano que va escalando a un nivel que puede llegar a destruir sociedades. Un sujeto así es un sujeto que en su mente va creyendo, va pensando que su conciencia está por encima de la existencia. Y cuando hablo de existencia me refiero por encima de las leyes, por encima de los acuerdos, por encima de la democracia, por encima de los demás. Pero hay que recordar algo muy importante. Yo diría que no hay dictador sin su falseador. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia entre un dictador pequeñito o un enorme va a radicar en la cantidad de personas que tiene alrededor que lo falsean. Y cuando hablo de falsear, significa que están constantemente haciéndole creer y le hacen sentir que tiene la razón. Porque es una persona, imagínense qué peligroso, que cree que la verdad es de acuerdo a lo que siente, la verdad es de acuerdo a sus creencias,
que la verdad o los hechos son lo que él considera que son. Claro. Entonces una persona así en el poder puede ser peligroso. Cuando uno recuerda a los sociópatas asesinos de la historia, que incluso cometieron actos de genocidio y pues, borraron millones de seres humanos del planeta, pero vengamos a épocas contemporáneas y pensemos en nombres como Putin, Xi, el loquito del Corea del Norte, o gente que está más cercana como los señores que han tenido a Cuba en la esclavitud desde hace ya cerca de 60 años, en Nicaragua con Ortega o Venezuela primero con Chávez y ahora con Maduro. Esos son sociópatas, gente enferma que bueno, está a la vista todo lo que están haciendo, ¿no? Pero también hay gobernantes en otros países de América Latina, por ejemplo, un AMLO, un Lula, un Evo Morales, un Correa, la gente que está más al sur, en América del Sur, están destruyendo naciones y todo por ambición de poder a cualquier costo y con una serie de síntomas sociópatas que son peligrosos. ¿Qué hacen los pueblos para enfrentar ese perfil psicológico de sus gobernantes? Justamente el término preciso, muy bien, es la sociopatía. La sociopatía, que significa que es una enfermedad hacia lo social. Eso significa que justamente lo que hablábamos, se consideran personas que están por encima de todos los acuerdos sociales. Entonces, a la hora de llegar al poder, ellos se convierten en la ley. Ellos se convierten en la realidad, digamos así. Ahora, ¿cómo nosotros logramos que esto se frene o que esto no siga su curso de una manera tan trágica? Es que nosotros también debemos identificar el perfil y abogar por el perfil de aquellos que hacen grande a un sociópata, que lo validan a un sociópata. Por eso es importante eso. De hecho, cuando hemos visto en el ámbito del proceso de desarrollo, de nutrición de una mente así, tiene que ver con las personas alrededor o con las creencias de los pueblos, de los sujetos, que sí caen en la trampa de pensar que un país lo va a salvar alguien y no lo va a salvar un sistema, sino que lo va a salvar una superpersona, una superconciencia, un superhéroe. Entonces ellos, como son sujetos que sí logran caer en la mentalidad de idealización de las personas, caen en la trampa estas personas de sí verse engañadas por ellos. Pero lo que hay que hacer énfasis en ese también perfil del que alimenta al dictador, del que alimenta al sociópata, el que desea que en la silla de gobernante o en la silla de presidente esté, aparentemente necesita que esté un superhombre. Y no estamos haciendo énfasis en recordarles que necesitamos un supersistema, que Claro, sabemos cuál es. claro. Juan Ignacio, ¿qué opinas de esta otra dimensión que afecta enormemente lo que estás describiendo? Y para quedarnos solo en el continente americano, de Washington a la Tierra de Fuego, pues vemos este perfil psicológico en políticos, en gobernantes o aspirantes a gobernantes, ya sea por primera o por segunda o por tercera vez. Con el tema de las redes sociales, lo fácil que es engañar a la gente, lo fácil que es manipular la verdad, lo fácil que es separar a la sociedad en burbujas en la que cada grupo tiene sus propios datos y eso imposibilita el que nos podamos poner de acuerdo o lograr consensos mínimos suficientes para primero identificar un problema y luego buscarle solución. ¿Cómo enfrenta las sociedades en esta época estas dinámicas tan complejas con este creciente número de sociópatas aspirando al poder? Claro, nosotros debemos de recordar que las redes sociales son una extensión nuestra, ¿no? Son una herramienta que debemos también utilizar para hacer la competencia a estas personas, ¿cómo? Contribuyendo en que nos informemos sobre cómo funciona la mente de una persona así, y no solo eso, sino que también uno se cuestione, que pongamos información, etcétera, de cuestionarse en lo que implica y qué le está pasando a uno cuando uno empieza a imaginarse, sí, esto lo resuelve un dictador, o sí es lo correcto que tengamos a alguien ahí. Y es entender el proceso de manipulación que generan a través de las redes sociales, que es ubicarse en una zona donde ellos siempre, de hecho la estrategia más común de un sociópata es dividir una población, generar un enemigo, ponerle a ese enemigo un poder enorme y el único salvador va a ser él. Estás describiendo cabal el drama que vive América Latina, pero en un mensaje final que nos quedan ya 15 segundos, ¿qué le recomendarías tú a los ciudadanos de América Latina para enfrentar esta dinámica?
Claro que sí. Mi recomendación fundamental es que tratemos de ir enfocándonos en no solo informarnos sobre cómo funciona el sociópata o estas personas, sino que también que uno construya mucho en términos de informarse, en términos de fortaleza. Por supuesto, por mi área siempre voy a hacer énfasis que no solo es algo fundamental para la vida personal, sino también la vida en sociedad, que es la construcción de la fortaleza individual, la autoestima, etcétera, porque eso me permite a mí no caer en la trampa de creer que a mí alguien me salva y que un país me salva, que lo que a uno lo salva es su mente y promover sistemas que sean sostenibles para que nadie esté por encima de la ley. Claro. Pues Juan Y Ignacio, es, muchas gracias. Es importantísimo el que tú y profesionales de tu campo tengan cada vez más acceso a los micrófonos y a las tribunas para que podamos discutir ese tema con más amplitud y profundidad, porque sin duda alguna este fenómeno representa una amenaza para la especie humana. Gracias por tu tiempo, Juan Ignacio. Volvemos en un momento para continuar con Razón de Estado. Estamos dedicando unos minutos en este programa para hablar de la salud mental de los políticos, de los gobernantes, que sin duda alguna y a través de la historia hemos visto la capacidad de destrucción que pueden tener los psicópatas, los sociópatas en posiciones de poder. Tenemos casos de estos tiempos, como en Latinoamérica, pues son obviamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero estamos viendo que en el resto de América Latina están llegando gobernantes con las mismas características. Y vamos a hablar de este tema con Jesús María Alvarado. Él es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene un máster en Derecho Procesal Constitucional y también es un doctorando en Derecho. Jesús María, bienvenido a Razón de Estado. Danos una idea de los efectos sociopolíticos que tienen los sociópatas, los psicópatas, que normalmente son dictadores, autócratas, pero también son gente que llega al poder por la vía democrática y estamos viendo en América Latina algunos de estos destruyendo nuestros países. Gracias por la invitación. Tenemos varios problemas allí. La primera es que tenemos un tejido institucional muy precario en casi toda la América Latina. Entonces, frente a ese tejido institucional casi precario, en unos más, unos menos, tenemos además la cuestión de personas que con vocación de poder, como usted bien mencionó, se aprovechan de esas debilidades institucionales. Esto además reforzado con una cultura política poco democrática en nuestros países que favorece el autoritarismo, en cuyo caso los tres elementos hacen un cóctel terrible, puesto que entonces la cultura autoritaria fomenta esos autócratas, el tejido institucional favorece la perpetuidad en el poder de aquellos que se quieran quedar allí forever o por siempre, y además de eso, el tejido institucional. Claro, y cuando hablas de poca cultura democrática, tiene que ver con poca participación ciudadana, o sea, la indiferencia del ciudadano, su lejanía con la política, permite que se abran estos espacios para los locos en el poder. La participación ciudadana, Dionisio, es fundamental. No se puede tener una sociedad democrática sin que las personas participen políticamente. La participación política permite que las personas puedan dialogar, permite que las personas puedan controlar el poder, permite que las personas se hagan suya lo que es el sistema político democrático. Una sociedad apática también favorece los autoritarismos que usted mencionaba al inicio. Ya. Jesús María, la psicología del ser humano, del ciudadano, en las dictaduras, en vez de enfrentarlas y hacer lo que haya que hacer para recuperar su libertad y sus derechos, hemos visto a través de la historia con más frecuencia de que los ciudadanos votan con los pies. Tú eres venezolano, al final te tuviste que ir al exilio por persecución, amenazas y demás. Háblanos un poco de la experiencia del pueblo venezolano que ha tenido que enfrentar ya más de 20 años de sociópatas, de psicópatas, de criminales enfermos de la cabeza en el poder. Bueno, teníamos, Dionisio, en Venezuela era un sistema político democrático consolidado hace más de 30 años. Hoy en día cualquier joven que escucha eso se ruboriza, pero eso es así. Tenemos un sistema democrático consolidado con muchos defectos. Producto de que los actores políticos en democracia no hicieron los cambios que el país ameritaba, entramos en un laberinto del cual no hemos salido. Casualmente es lo que usted mencionaba al inicio.
la gente, en lugar de participar políticamente y propagar los cambios, le entregó un cheque en blanco al autoritarismo. El autoritarismo acabó con la precaria institucionalidad y en su momento la comunidad internacional pensaba que esto era una experiencia democrática. Es solo hasta el año 2017 cuando empieza la comunidad internacional a tomar en cuenta que la situación de Venezuela no solamente era un autoritarismo, es una autocracia, es una dictadura, es un totalitarismo, sino además los efectos del autoritarismo en sí, tanto en lo social, lo económico y lo cultural. Hoy son millones de venezolanos que salen de Venezuela y que están deambulando incluso por Centroamérica, producto de esa tragedia institucional y total y regional. Normalmente hablamos desde una perspectiva teórica y académica sobre la democracia, las instituciones, el Estado de Derecho y demás, pero hay un elemento, Jesús María, del que quisiéramos escuchar tu opinión y es el comportamiento humano del ciudadano. Lo único que al final rescata el destino de una nación o de un continente es cuando el ciudadano, desde una perspectiva personal, toma conciencia de la importancia que tiene participar en la vida cívica de su país y buscar la construcción de esos valores que al final dan como resultado una práctica democrática, el respeto de los derechos ciudadanos y por sobre todo la preeminencia de la libertad, que es el valor más importante de la especie humana. Danos en los segundos que nos quedan una visión sobre esto. Estoy muy de acuerdo con usted. Un país no es un hotel y por tanto si la sociedad quiere que haya libertad y que haya democracia, no puede pernoctar o vivir apático. Tiene que participar, tiene que enterarse, tiene que involucrarse y eso implica tomar conciencia de que la libertad y que la democracia no son cuestiones académicas o teóricas, sino que se cultivan en la vida práctica, es decir, en la actividad constante frente al poder y frente a las clases sociales y frente a las necesidades de controlar su propio gobierno y elegirlo. Ya, pues bueno, si América Latina tiene la esperanza de poder rescatar su destino y que los latinoamericanos seamos capaces de construir las naciones con las que soñamos, dependerá precisamente de eso, ¿no? De la presencia del ciudadano en la vida cívica y política de su país. Gracias a académicos como tú, Jesús María, eso será posible. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, el programa de análisis y entrevistas más exitoso de Centroamérica. Desde noviembre de 2022, en todo el continente americano, a través de NTN 24, el canal de las Américas. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez se transmite todos los domingos a las 19:30 horas en la costa este de Estados Unidos, 16:30 horas costa oeste, a las 17:30 horas de México, 18:30 horas de Bogotá, Lima y Quito, 19:30 horas en Caracas y a las 20:30 horas en Buenos Aires. No se lo pierda. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, la tribuna de América Latina, desde donde se defienden y promueven los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, la tribuna de América Latina. Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Una tribuna comprometida con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Todos los miércoles a las 21:30 horas y resumen los domingos a las 19:30 horas por Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. ¿Qué tal? Da inicio el debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar hoy de la visita de Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental a nuestro país. Ha estado en nuestro país, ha tenido reuniones importantes, se han abordado también temas muy importantes y para comentar todo lo relevante de esta visita me acompañan dos voces expertas. En primer lugar, Francisco Villagrán de León, él es diplomático retirado desde el año 2015, es actualmente profesor en la Universidad George Washington, tiene amplia experiencia en la diplomacia como embajador de Guatemala ante Naciones Unidas, Estados Unidos, entre otros destinos importantes. Y también me acompaña Gustavo Berganza,
un periodista muy reconocido en nuestro país, también es sociólogo, ha sido reportero, editor, columnista, director de medios y también un pensador y un lector permanente de la realidad y una voz muy relevante. Así que ambos, muchísimas gracias por acompañarme y voy a empezar contigo, embajador Francisco Villagrán, para entender qué significa esta visita, Brian Nichols, porque no es frecuente que un funcionario de ese rango visite nuestros países. Creo que lo marcaba muy bien el comunicado oficial del Departamento de Estado de que la visita estaba enmarcada en la evidente crisis política que vive el país y los evidentes riesgos, esto me pareció importante, de que no haya una transición pacífica del poder. ¿Cómo lo has visto y bienvenido? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que tenemos que reconocer que se trata de una visita importante en el sentido que trae un mensaje serio, de preocupación muy seria por lo que está pasando aquí. Trae una advertencia de las consecuencias que podría tener la continua obstrucción de la transición, y aquí no me refiero exclusivamente a la transición de las autoridades salientes a las autoridades entrantes, sino al contexto institucional en el que se está dando. Un contexto institucional de interferencia de unos poderes en otros, algo que desde luego no es normal y algo que es visto, no solo con preocupación, yo diría que es visto con alarma. La visita del subsecretario Nichols se enmarca en ese contexto de una preocupación muy grande. Claro, Gustavo, entendiendo ya esta visita, un poco ex post, porque ya ha tenido reuniones, se reunió con el presidente electo, Bernardo Arévalo, pero no se reunió con el presidente Yamatei porque él no quiso recibirlo. Eso fue lo que dijo textualmente en una entrevista que le hacía Fernando El Rincón. ¿Por cómo entender esto, Gustavo? Bueno, en realidad es un desliz político de parte del presidente. Es decir, nadie se niega a recibir a alguien con el que puede mantener una comunicación, sobre todo si ese alguien viene del país con el que te mantienes el mayor volumen de relaciones económicas y está situado en tu área de influencia, ¿verdad? Es decir, eso realmente fue un error garrafal de parte de Yamatei. Y por otra parte, la manera tan chusca de justificarlo de parte del secretario de Relaciones Públicas, del vocero de la presidencia, puede decir que no estaba a su nivel. Es decir, ¿cómo es posible eso? Yo estuve buscando en los buscadores de inteligencia artificial si había algún tipo de prohibición en la Convención de Viena o en cualquier tipo de norma protocolaria que impidiera recibirlo. Y bueno, Perplexity y BARD me dijeron que no había ninguna norma que lo prohibiera, pues, salvo que el jefe de misión acreditado en el país lo objetara, cosa que no sucedió, como sabemos, pues, porque el señor Nichols es el jefe de todos los embajadores de Estados Unidos en América, en el hemisferio occidental. Bueno, ya que le preguntaste a Bart, ahora le preguntamos al embajador Villagrán cómo lee este gesto, ¿no? Porque realmente no es un funcionario cualquiera, es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. No recibirlo bajo esa excusa, ¿cómo se puede leer en el contexto actual, embajador? Pues yo creo que se debe leer como lo que es un error. Yo no diría una falta diplomática, es más que eso. Primero, lo que hay que aclarar es que Estados Unidos manda al secretario de Estado a muchos países del mundo y lo reciben los primeros ministros, los presidentes, los reyes, al secretario de Estado. Al subsecretario de Estado para Asuntos de África, va a África, lo recibe cualquier jefe de Estado, todos. En América Latina sucede lo mismo. No es solo una cuestión de protocolo, mucho menos de jerarquía. Aquí hay una consideración de realpolitik. Quien viene es el representante del presidente de los Estados Unidos.
No viene un funcionario de menor rango, viene un funcionario de alto rango. Siempre los ha recibido el presidente. A donde va el secretario del Tesoro, lo reciben los presidentes. A donde va el secretario de Defensa, lo reciben los presidentes. Lo mismo con subsecretarios. Así que yo creo que el argumento que el visitante no tenía el nivel correspondiente para que lo recibiera el presidente es absurdo. Sabemos que los motivos eran otros. No quería escuchar un mensaje, no quería tener ese diálogo incómodo, no quería que le increparan nada, y desde luego el subsecretario venía a hacerle advertencias muy claras, de las que podremos hablar más adelante. Bueno, y para hablar de esas advertencias, yo me remito a una entrevista que concede, una de las entrevistas que concede Brian Nichols durante su estancia en Guatemala, y dice textualmente que le preocupa, el parafraseo, ¿no?, que existen fuerzas tratando de impedir la transición democrática, cosa que desde algunos sectores políticos en Guatemala, Gustavo, se niega, pero te lo viene a decir un socio importante y bueno, de manera explícita te dice, venimos preocupados porque hay un intento de forzar o de interrumpir esa transición. Eso no es poca cosa de boca de un diplomático, Gustavo. Yo platicaba hoy en la mañana con un ex representante de Estados Unidos aquí en Guatemala, y él me decía que dentro de las convenciones diplomáticas, pues realmente Nichols había llegado ya casi al límite, pues, de lo que es permisible hablar en términos de claridad. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es que aunque en este país tengamos un travetismo político y nos disfracemos de demócratas, digamos que vamos a dar la vida por defender la transición, es obvio que lo que está en marcha es totalmente lo contrario, lo opuesto a lo que se está diciendo. Y eso no engaña ni a los guatemaltecos, salvo a los que lo quieren creer, ni engaña a la comunidad internacional. Ahora, embajador, hay un tema que es recurrente y te lo pregunto porque has escrito un libro al respecto de la soberanía, ¿no? Se ha recurrido una y otra vez a esta idea, yo creo malentendida, pero el experto aquí no soy yo, de que estos actos son injerencia extranjera o interferencia indebida en asuntos internos, cosa que a mí por lo menos me suena equivocada, pero quiero escucharlo de ti. Bueno, sabemos muy bien que ha habido una transformación de los principios de soberanía y no intervención. Y sabemos también que en todo lo relativo a los derechos humanos, que incluye los derechos civiles y políticos, el argumento de la intervención en asuntos internos ya no es aceptado. No se considera válido, hay asuntos que ya no pertenecen a la jurisdicción exclusiva de los estados y que ya representan una preocupación legítima de la comunidad internacional. El trato que se da en un país a sus ciudadanos ya es una preocupación considerada como legítima en las convenciones internacionales, en el derecho internacional y en la práctica de las relaciones internacionales. Así que hoy en día ese es un argumento vacío. No tiene ninguna aceptación en ninguna parte del mundo, al menos en el mundo civilizado. Y no se considera más que como un pretexto, no como un argumento válido. Sí, me permite dar una idea a esto. Es decir, recientemente hemos visto cómo, por ejemplo, Suiza ha acatado un fallo de parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Y ha liberado al señor Sperisek, que estaba preso, presuntamente porque se violaron sus derechos al ser procesado allá. Entonces, y no hemos visto en ningún momento que Suiza, que es como el lugar neutral por excelencia, es decir, esté renegando de ese fallo, sino lo acató. Entonces, ¿por qué venimos aquí en Guatemala con esos berrinchitos, pues?
Es decir, aquí firmamos convenciones internacionales, las ratificamos con el Congreso de la República y luego estamos alegando el tema de la soberanía. Eso es una ridiculez, pues. Absolutamente suscribo. Ahora, embajador, aprovechando algo que dijo Nichols y algo que decías en una entrevista reciente que te hizo Plaza Pública, hablo del rol de la OEA. El subsecretario Nichols decía que era importante el involucramiento de la OEA en este proceso de transición y también obviamente en la parte de la observación electoral. Tú decías que había tenido un rol inusual la OEA. Bueno, me parecía a mí también lo mismo, pero ¿podrías ampliarnos un poco eso y en todo caso también explicarnos qué herramientas hay al alcance de la OEA si las cosas en Guatemala empeoran? Bueno, normalmente el papel de la OEA en procesos electorales es de observación. Al concluir la elección, la misión de observación prepara un informe y se presenta en el Consejo Permanente de la OEA. En esta oportunidad el mensaje hizo señalamientos muy claros, yo diría críticos, advirtiendo una serie de irregularidades que se dieron en el proceso que llevó a la primera vuelta y manifestando preocupaciones sobre lo que podría ocurrir en la segunda vuelta. En ese sentido es inusual. Después hubo un informe sobre el resultado de la segunda vuelta que también contenía señalamientos críticos. Visitas del secretario general, posteriormente una invitación del gobierno a que envíe una misión de observación y acompañamiento del proceso electoral. Entonces, este involucramiento más activo de la OEA no se ha dado solo por iniciativa de la OEA, ha sido también por invitación del gobierno. El gobierno es el que ha dicho, vengan a ver, que aquí todo transcurre con normalidad. Han venido a ver y se han dado cuenta que no es cierto. No transcurre con normalidad. Hay una serie de obstáculos en la transición hacia el nuevo gobierno. Hay una serie de agresiones políticas a través de acciones judiciales. Esto es lo que observa la OEA. Y bueno, ha venido el mismo secretario general a darse cuenta. La OEA se ha involucrado en situaciones parecidas en otros países, pero yo creo que la de Guatemala es inusual, porque se trata de dos procesos electorales, una elección de primera vuelta y un balotaje con situaciones inusuales. Pero se trata también de un proceso lleno de irregularidades después de la elección, lleno de interferencia de uno de los poderes del Estado en otro, lleno de acciones judiciales que ponen en peligro la institucionalidad, que ponen en peligro, desde luego, el orden constitucional, y esto es lo que se observa desde la OEA. Guatemala ya está siendo examinada bajo la Carta Democrática Interamericana, bajo el artículo 20, concretamente, que es el que se refiere a situaciones de alteración del orden constitucional. Así nos están viendo, y desde luego la afirmación del gobierno de que esta es una democracia funcional y ejemplar no tiene ninguna aceptación. Yo creo que es visto, bueno, no quiero usar un calificativo fuera de lugar, pero no es visto como algo serio. Esa es la verdad. Ahora, en ese sentido, Gustavo, en un hilo que publicabas recientemente en la plataforma X, otrora Twitter, hacías referencia al distanciamiento de algunos actores a lo interno del Estado, vamos a llamarlo así en términos burdos, de la agenda que busca interrumpir la transición, ¿no? Mencionabas, pero me parece interesante que has mencionado la distancia que han tomado Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobernación. Es decir, parece que esa alianza, como decía Nichols en su visita, es un grupito. ¿Cómo lo has visto tú? Mira, sí, yo tuve información de que precisamente el ministro de la Defensa había mandado una comunicación a todos los jefes de las bases para evitar para ordenarles que no
comprometieran a sus efectivos en labores de dispersión de las manifestaciones en forma violenta. Bueno, ahí ya ves que hay una toma de distancia. Luego, paradójicamente, aunque fue muy atacada el nombramiento del general Borg como ministro de Gobernación, es decir, lo que se ha visto es que la concepción que tiene el ministro de Gobernación sobre cómo tiene que ser la seguridad civil está dentro de los parámetros democráticos. Es decir, él lo que ha dicho es que va a privilegiar el diálogo por encima de la violencia. Y lo vimos ya la semana pasada en frente del Ministerio Público. Realmente lo que hizo la policía fue ejemplar al negociar con los líderes de la manifestación in situ y hacer una vía de acceso para el Ministerio Público. Entonces, ahí lo que uno ve es que incluso dentro del Ejecutivo hay una resistencia a acatar órdenes ilegales que paradójicamente vienen de parte de la propia Corte de Constitucionalidad, que debería ser la garante de todas las garantías y derechos civiles. Se me acaba el tiempo, se me agota el tiempo, pero embajador, quiero hacer una última pregunta porque lo dijo, bueno, la verdad que el tono de Nichols fue fuerte, ¿no? En muchas declaraciones, y habló de posibles, o al menos de un menú de sanciones, ¿no? Yo creo que a mucha gente le llama la atención esto. Para terminar brevemente, ¿qué incluye esa batería de sanciones de la que habla el subsecretario Nichols? Bueno, habló de un examen más severo en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Eso sería entrar al artículo 21, que es la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria. Esto, desde luego, solo se da en situaciones en las que hay circunstancias graves, circunstancias que representan un riesgo de rompimiento del orden constitucional. Y esto es lo que se ve en Guatemala, el riesgo de un rompimiento del orden constitucional. Pero el subsecretario Nichols fue más allá. Además de advertir que esta vez sí se podría dar una resolución de la OEA con una advertencia, también dijo que se podría dar alguna acción por parte de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Esto es muy inusual. Desde luego, una resolución del Consejo de Seguridad se produce cuando hay una grave amenaza a la paz y la seguridad internacional. Pero pueden haber señalamientos, pueden haber declaraciones de la presidencia del Consejo de Seguridad en nombre de los miembros del Consejo haciendo señalamientos. Esto tendría consecuencias muy graves. Aunque el presidente no las quiera ver, yo creo que en Guatemala hay otros actores, y me refiero en particular a la élite empresarial, que deben ponerle más atención a esto, que ven con alguna indiferencia, o así pareciera, la actitud hacia las preocupaciones de Estados Unidos o de otros países latinoamericanos. Pues se deberían dar cuenta de cuáles podrían ser las sanciones. Suspensión de créditos por parte de organismos financieros internacionales. Este es el resultado inmediato cuando el Consejo Permanente emite una resolución. Se hace para atrás, no hay desembolsos. Viene un aislamiento político. Yo creo que tienen que darse cuenta que las repercusiones son reales. Y para el presidente también, Nichols mandó el mensaje y terminaría con este. Nichols le habló al canciller Búcaro y le dijo claramente lo que le habría dicho al presidente. Que si se quiere retirar en paz, más le vale no obstruir la transición democrática. Este fue el mensaje. El tema es si el canciller lo va a transmitir. A veces el mensajero tiene temor de transmitir el mensaje, pero fue muy claro y el presidente lo tiene que entender. Bueno, me parece clarísimo para terminar esta conversación. Yo de verdad les agradezco muchísimo a Gustavo Berganza y a Francisco Villagrán de León por acompañarme en esta interesante entrevista. Por razones de tiempo, hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.
Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, el programa de análisis y entrevistas más exitoso de Centroamérica. Desde noviembre de 2022, en todo el continente americano, a través de NTN 24, el canal de las Américas. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez se transmite todos los domingos a las 19:30 horas en la costa este de Estados Unidos, 16:30 horas costa oeste, a las 17:30 horas de México, 18:30 horas de Bogotá, Lima y Quito, 19